Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo estamos? Es un gusto saludarles nuevamente este domingo maravilloso. Y bueno, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Se incline su rostro y empiece a pedir al Señor que a través de este mensaje Él hable a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, menguamos para que tú crezcas, Señor, en nosotros, dentro de nosotros, Dios. Nos hacemos menos para que tú te hagas más grande en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Padre, bendecimos esta mañana tu palabra. Te pedimos, Dios, que traigas una revelación a nuestras vidas, que podamos entenderla con claridad, Dios, pero sobre todas las cosas, que podamos ponerla por obra, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios, dales el entendimiento y la sabiduría. Y, Señor, haz tu perfecta voluntad en cada uno de ellos. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mire, la semana pasada, los que estuvieron aquí, se dieron cuenta que mi esposa predicó y ministró acerca del Espíritu Santo. Y algunos hablaron en lenguas. Dios les dio esa manifestación de hablar en lenguas. Algunos otros no. Incluso algunos que el domingo pasado no lo recibieron. Ayer tuvimos bautizos. Lo estamos haciendo de manera más cerrada un poquito por zona. Se bautizaron ayer 3 personas y también pudieron recibir la manifestación de hablar en otras lenguas. Y gloria a Dios por eso. Pero mire, quiero decirle que no solamente basta con recibir al Espíritu Santo en nosotros, no solamente basta con tener un momento donde el Espíritu Santo se manifieste, sino que es necesario que andemos en el Espíritu. Es decir, que voluntariamente cada uno de nosotros decidamos andar en el Espíritu. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Pero antes déjenme comenzar con esto. Mire, en el libro de Génesis, la Biblia nos habla que Dios le dio a Adán y a Eva libre albedrío para poder tomar sus propias decisiones. Dios no es un Dios que quiera forzarnos a hacer las cosas ni a controlar en un momento dado nuestras decisiones. Él nos permite tomar cada uno de nosotros nuestras propias decisiones. Y allá en el huerto del Edén, Adán y Eva tomaron sus decisiones. Mire, acompáñeme por favor a Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Vamos a leer en este momento. Y la palabra de Dios dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios entonces les estaba dando un mandamiento, una orden, una instrucción. Pero Adán tomó su propia decisión. Adán y Eva tomaron sus propias decisiones. Ellos eligieron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como consecuencia de haber desobedecido a Dios, tomaron una posición de una forma independiente. Ellos independientemente decidieron no hacerle caso a Dios, desobedecer a Dios y hacer lo que ellos pensaban que era mejor. El resultado de todo esto fue, como todos conocemos, muerte espiritual, también muerte física
Y todo eso pasó a su descendencia y a todas las generaciones. Por eso es que nosotros ahora venimos al mundo con una naturaleza de pecado. Y mire, desde un principio al hombre muchas veces le ha parecido bueno andar en los deseos de su carne, en sus propias decisiones, hacer lo que más le agrada, caminar muchas veces en caminos equivocados, porque la mayoría de las veces lo único que queremos es disfrutar, es estar en nuestros deleites, es estar en nuestros placeres y gozar la vida, aunque muchas veces lo que hacemos no sea la voluntad de Dios. Ahora, cuando decimos que andamos muchas veces en los placeres de la vida, no estamos refiriendo únicamente a las cuestiones sexuales, sino nos referimos a todo aquello que aparentemente, y lo digo entre comillas, aparentemente nos hace sentir bien, aquello que nos agrada, con lo cual sentimos un deleite, estamos a gusto. Pero mire, dice la palabra ahí en Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces nosotros pensamos que lo que hacemos está bien, pero no nos damos cuenta que son cosas a veces que van en contra de la voluntad de Dios, que no están de acuerdo al propósito de Dios, que no es el deseo del corazón de Dios. Sin embargo, nosotros estamos a gusto haciendo todo lo que no le agrada a Dios. Por eso, el apóstol Pablo, ahí en Romanos 8, nos dice que es necesario andar no en las cosas de la carne, sino en el Espíritu. Romanos 8, 5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los que viven según la carne, dice el versículo 8, no pueden agradar a Dios. Mire, la carne, como lo describe la Biblia, es el lugar donde se encuentra todo aquello que vive en una persona y que está en oposición de Dios y de su voluntad. Podemos entender entonces como la carne es el lugar donde se encuentra todo aquello que vive una persona y que está en oposición de Dios y de su voluntad. Sin embargo, Pablo escribe que si andamos en el Espíritu, ya nuestra vida no necesita satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne generalmente son pecaminosos, son pecado que va en contra de la voluntad de Dios. Sino que al contrario tenemos que pensar y tenemos que actuar de manera diferente en la nueva vida que Dios nos ha dado ahora. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Dios nos ha dado una nueva vida, amén. Dios nos ha dado la oportunidad de nacer de nuevo, a una vida diferente a la anterior que teníamos. Dice el versículo 13 de ese mismo capítulo 8, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, podemos entender, fíjese esta última parte, porque todos los que son guiados, ¿por quién?
por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Son hijos de Dios, ¿verdad? Así es que Pablo nos recomienda: andad en el Espíritu. Deja a un lado las cosas de la carne y piensa solamente y actúa conforme el Espíritu Santo que ya está en ti te vaya diciendo, te vaya guiando. Y entonces, si andamos en el Espíritu, entonces avanzaremos en el reino de Dios. Avanzaremos en la voluntad de Dios y cumpliremos los propósitos de Dios. Pero si andamos en la carne, ahí nos vamos a quedar mientras no cambiemos y tomemos la decisión correcta de andar conforme a lo que el Espíritu Santo nos guía y nos dice. Para andar en el Espíritu, obviamente que primero lo tenemos que recibir, ¿verdad? El Espíritu del cual habla aquí es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuerza real. Dijimos, mi esposa dijo hace 8 días que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? La tercera persona de la Trinidad. Pero el Espíritu Santo tiene una fuerza y un poder real que nos hace tener un nuevo comienzo y escribe y empieza a escribir un nuevo capítulo en nuestra vida. Ahora, la orden que se nos da a través de la palabra de Dios es andar en el Espíritu o andar conforme al Espíritu. ¿Pero qué quiere decir andar conforme al Espíritu? Mire, principalmente quiere decir 2 cosas. Primero, andar conforme implica sujeción. Es decir, andar es un movimiento, ¿verdad? Usted cuando camina, cuando anda, cuando camina, está en movimiento. Y andar en el Espíritu es estar sujeto o moverse. Movimiento conforme o de acuerdo al Espíritu Santo. Para andar entonces en el Espíritu podemos decir que es sujetarse o caminar, ¿verdad? Sujeto a la voluntad de Dios a través del Espíritu, a través del Espíritu Santo. Y cuando andamos en el Espíritu o cuando andamos conforme al Espíritu, podremos gozar de toda bendición del cielo. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, entonces, hermanos, que si tú hoy y yo decidimos andar conforme al Espíritu, entonces en nuestra vida habrá bendición. Dios nos dará toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y para gozar en esa experiencia de lo que ya Dios quiere darnos en Cristo, debemos aprender y creer que es una realidad, que actualmente somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por eso la persona que anda conforme al Espíritu y que está haciendo la voluntad de Dios es una persona bendecida. Amén. Y cuando tú le dices a un hermano, a un cristiano, ¿cómo estás? Y te dice, bendecido, completamente bendecido. ¿Qué piensas? Que está caminando conforme al Espíritu, que está haciendo la voluntad de Dios, que se ha permitido que el Espíritu Santo le guíe por el camino correcto. Y si vamos por el camino correcto, entonces habrá bendición de lo alto. Amén. De tal manera que vivir en el Espíritu significa que yo voy a confiar que el Espíritu Santo hará en mí
lo que yo no puedo hacer. ¿Cuántas veces alguno de ustedes ha pensado y ha dicho a lo mejor dentro de sí mismo, esto es algo que yo no puedo hacer? Esto es algo que yo no puedo cambiar. Esto supera mis fuerzas. Es algo con lo que he estado luchando y luchando por mucho tiempo y no lo puedo mover, no puedo cambiar las cosas. Y es que, hermanos, muchas cosas en la vida, en nuestras fuerzas nosotros no las vamos a poder hacer. Las tiene que hacer el poder sobrenatural del Espíritu Santo que ahora vive en cada uno de nosotros. Hay cosas que se las tenemos que dejar al Espíritu Santo porque nosotros no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y mire, no es asunto de probar a ver si resulta. Es un asunto de confiar. Es un asunto de fe. No es cuestión de luchar. Es cuestión de descansar en el Espíritu Santo. Dejarle todo a Él, porque Él todo lo sabe y todo lo puede. Y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestra carne, en nuestro entendimiento, en nuestras fuerzas, pero no vamos a resolver nada y solo nos cansamos, ¿no es cierto? Y nos desesperamos. Porque la carne no solamente batalla contra nosotros, sino batalla contra el Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Así es que muchas veces nuestro yo, nuestras propias fuerzas, nuestra propia carne lucha en contra del Espíritu. Y a la misma vez el Espíritu está luchando contra la carne. Pero dice también la palabra, porque estos se oponen entre sí. Y es el Espíritu Santo, no nosotros, quien enfrenta y procede con la carne. El Espíritu Santo sabe lo que tiene que hacer con nuestra voluntad, con nuestros deseos, con nuestros pecados, con nuestra carne. ¿Para qué? Para no permitir que nosotros hagamos lo que no queremos. ¿Cómo es esto? Es que, hermanos, muchas veces batallamos tanto con nuestra carne que nos vemos haciendo lo que no queremos. ¿No le ha pasado a usted? A veces que ha dicho, es que yo no quiero hacer esto, pero hay algo. No puedo. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos batallado, por ejemplo, con la bebida, con el alcohol, con algún vicio, y queremos dentro de nosotros cambiar, y queremos dejar ese pecado u otro pecado, y luchamos y batallamos y nos esforzamos, y finalmente nos damos cuenta que no podemos? Pero hay uno que sí puede, que es el Espíritu Santo. Y si nosotros nos sometemos al Espíritu y nos dejamos guiar por el Espíritu, seguramente nos llevará a buenos resultados. ¿Estamos de acuerdo? Mire, como humanos y también como cristianos, llega el momento en que entramos en un dilema. El dilema de andar en la carne y desear vivir en el Espíritu. Andamos en la carne, pero no queremos seguir ahí. Queremos andar en el Espíritu, pero no podemos.
Pablo decía ahí en Romanos 7, capítulo 18, versículo 18 y 19, Pablo tenía un dilema y tenía una lucha y una batalla. Y él decía, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo luchó en su carne, batalló, pero se sometió al Espíritu Santo y Pablo fue usado grandemente por Dios para expandir el Evangelio. Siempre, hermanos, hay un dilema entre hacer lo que Dios quiere y hacer lo que nosotros queremos. Pero si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y tome el control en nuestras vidas y nos ayude a decidir lo correcto, si permitimos que Él nos ayude a decidir andar en el Espíritu, entonces podremos caminar por donde Dios nos quiere llevar y dejar de andar en la carne conforme a la naturaleza de pecado que traemos desde Adán, que Adán espiritualmente nos heredó. Porque la carne se relaciona con Adán y el espíritu se relaciona con Cristo. Así es que si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú tienes que andar en el Espíritu. La naturaleza pecaminosa de Adán ha sido quitada de tu vida. Has tenido un nuevo nacimiento. Eres una nueva criatura. Y cada vez más debes andar en el Espíritu y dejar a un lado las cosas de la carne. Porque si seguimos insistiendo, persistiendo en andar en las cosas de la carne, las consecuencias o el fin de todo esto, el resultado no será bueno. Por eso decíamos hace rato, en el capítulo 8 de Romanos 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay una cosa que el que anda conforme al Espíritu no puede hacer, y eso es ser independiente a la voluntad de Dios. Adán quiso ser independiente. A Adán se le dio un mandamiento y él lo desobedeció porque quiso hacer no lo que Dios decía, sino lo que él quería hacer. Se quiso hacer independiente. Pero en nosotros la decisión de nuestra vida tiene que ser andar en el Espíritu, caminar en Él. Porque recuerde lo que dice Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No voy a preguntar cuántos son hijos de Dios aquí. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que andar conforme al Espíritu y no a la carne. El Espíritu Santo, hermanos, nos ha sido dado para que pueda encargarse de ese asunto de llevarnos a elegir y obedecer a Dios y no seguir viviendo en la carne. Nuestra victoria en la vida reside en escondernos en Cristo, en confiar en que su Espíritu Santo
vencerá en nosotros todas las concupiscencias, todo el pecado, toda la maldad carnal. Y pondrá el deseo de Dios en nuestro corazón. Como decía hace rato, hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero el Espíritu Santo sí. Y una de las cosas que el Espíritu Santo hace es ayudarte, si tú lo quieres, a tomar la decisión de dejar las cosas de la carne y caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero de alguna manera pareciera que todos aquellos que reciben el Espíritu Santo solamente quieren vivir en Él y disfrutar de Él, y a veces nos ponemos a jugar con estas cosas. Pero el Espíritu Santo no es un juego, es una ayuda que Dios nos ha dado y que Dios ha dado a todo aquel que quiera obtener buenos resultados en su vida cristiana. Mire, el Espíritu Santo tiene todas las buenas cualidades que nos podamos imaginar. El Espíritu Santo nos da las fuerzas para soportar cargas grandes en nuestra vida, para soportar nuestras aflicciones. El Espíritu Santo nos guía, nos muestra el camino que nos aleja de las cosas que nos dañan y que son negativas para nuestra vida. El Espíritu Santo nos conduce a aquello que es útil y bueno para nosotros. El Espíritu Santo es el que nos llena de alegría, nos llena de satisfacción, y entonces podemos ser completamente felices. Muchas veces he dicho en algunas predicaciones que la mayoría de las veces pensamos que la felicidad no existe. Pero a la vez también te he dicho que en el reino de Dios la felicidad sí existe. Porque es la voluntad y el deseo de Dios que tú y yo seamos felices y que podamos vivir esta vida conforme Él ha planeado para nosotros. Él tiene un diseño perfecto para nuestra vida. Y si seguimos los lineamientos y si seguimos los mandamientos y nos sujetamos al Espíritu Santo, podemos ser felices, ¿no? Tenemos todo lo necesario para vivir una vida conforme al Espíritu. Mire, no luchamos nosotros para obtener la victoria. Luchamos para vivir la victoria que Cristo ya ganó para ti y para mí. Nosotros no tenemos que pelear. Dice la palabra que Él pelea por nosotros, que la batalla es de Él. Pero además de eso, Él ya obtuvo la victoria ya en la cruz del Calvario con Jesucristo. Y la victoria que Cristo ganó es para ti y para mí. Así es que nosotros ya no tenemos que luchar por la victoria está ganada. No tenemos que luchar por la victoria, tenemos que vivir en victoria. Porque la sangre de Cristo nos ha sido dada para que podamos obtener la victoria de su salvación. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, ¿más qué? Cristo vive en mí. Dios, hermanos, nos ofrece un cambio de vida. Nos ofrece una vida sustituida y la vida de Cristo es el sustituto de nuestra vida. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Mi vida
anterior ha sido sustituida por la vida de Cristo en mí. Y mire, adversidades, problemas, situaciones, todos lo tenemos en la vida. ¿O quién no ha sentido en su vida que lo que está viviendo no tiene sentido? Pero si andamos en el Espíritu, entonces, ¿qué va a suceder? Dice Jesús que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que Él nos ha enseñado. Juan 14, 26. ¿Pero qué cosas nos ha enseñado Jesús? Por ejemplo, si leemos Mateo 6:34, dice: así que no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis por el día de mañana. Eso nos ha enseñado Jesús. Y el Espíritu Santo se encarga de recordarnos la palabra. Y el Espíritu Santo se encarga de recordarnos las promesas de Dios. Ahora, preocuparse no es lo mismo que planificar el día de mañana. Dice: no os afanéis por el día de mañana. No nos preocupes, no te preocupes. Planea las cosas. Porque la preocupación es la que nos oprime y nos quita nuestra energía y nuestra felicidad. Una persona que siempre anda preocupada no es feliz. Pero el Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús nos enseñó. No os afanéis por el día de mañana. Cada día trae su propio afán, cada día trae sus propias situaciones. Confía en mí. Por eso el apóstol Pedro también mencionaba lo siguiente, y nos decía que echáramos toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. Cuando andas en el Espíritu, entonces estas palabras van directo a tu corazón y a tu mente, convirtiéndose en un pilar de fuerza para decir no a todos esos pensamientos que muchas veces surgen y que nos quieren causar ansiedad. El Espíritu nos da fuerza y nos levanta para seguir adelante. Entonces, si caminamos en el Espíritu nos va a recordar todas y cada una de las palabras de Jesús, todas y cada una de las promesas de Cristo. Y el Espíritu Santo cambia nuestros pensamientos y entonces nos da fuerzas para continuar, para seguir adelante, para no detenernos y para llegar a cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Por eso tenemos que ser obedientes al Espíritu, hermanos. Porque el Espíritu nos da y nos trae los mandamientos y la voluntad de Dios cuando llegan los momentos de tentación. Ahora, ser tentado no es lo mismo que pecar. Podemos tener muchas tentaciones, pero si nos mantenemos sujetos al Espíritu y caminamos en el Espíritu, entonces no vamos a poder pecar. Podemos tener un montón de tentaciones, todos tenemos un montón de tentaciones todos los días, pero el Espíritu Santo nos ayuda a no caer. Mire, como resultado de andar en el Espíritu, sucede algo increíble. El Señor nos da lo que la Biblia llama los frutos del Espíritu. Y esos frutos del Espíritu comienzan a crecer en nuestra vida. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
¿Qué más? Mansedumbre, templanza. Oiga, sí se lo saben. Tú que antes estabas tan intranquilo, tan ansioso y con unos estados de ánimo irregulares, recibes un mejor estado de salud espiritual y como consecuencia salud física. Te vuelves más estable, con capacidad de crear paz a tu alrededor. Eres feliz y eso se convertirá como resultado en parte natural de tu vida. ¿Cómo estás? Feliz. Y dentro de un mes, ¿cómo estás? Feliz. Bendecido. Te conviertes ahora en un nuevo ser y piensas y actúas de una manera diferente a como lo hacías antes. Y eso te hace un vencedor. Porque todas esas cualidades crecen por andar en el Espíritu y te llevan a la luz, al lado donde hay luz en vez de oscuridad en la vida. Pero andar en el Espíritu se requiere de práctica. Puede que en ocasiones las cosas no vayan bien. Sobre todo, algunos experimentamos esto en el principio de nuestra vida cristiana. Sin embargo, no hay que perder el valor y pensar que Dios tiene un propósito y que algo el Señor nos va a dar para poder soportar todo lo que venga. Y eso que nos da el Señor es la fuerza y el poder del Espíritu Santo viviendo en ti. Muchas veces llamamos al Espíritu Santo el Consolador, ¿no? Nos consuela y nos da más audacia y valor cuando lo necesitamos y nos acompaña en todo nuestro caminar. Y está ahí justo cuando lo necesitamos. ¿Qué prometió Jesús? Que el Espíritu Santo estaría con nosotros ¿cuándo? Todos los días, a toda hora, en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga nuevamente. Por eso, 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que andar en el Espíritu nos lleva a tener una vida plena y con muy buenos resultados. Muchas personas lo han experimentado. ¿Cuántos han experimentado el poder del Espíritu Santo en su vida? Mire, ser llamado creyente o ser miembro de una iglesia, tener una religión o un partido religioso no soluciona los problemas, pero andar en el Espíritu resuelve todos nuestros conflictos internos, y no solamente los de nosotros, sino los que están a nuestro alrededor. Así es que esta es una oferta, hermanos, que no vamos a encontrar en ningún otro lado, solamente Dios nos las ofrece. Y esta es la oferta: andad en el Espíritu. Decídete por andar y caminar conforme al Espíritu de Dios. En ningún otro lado te van a hacer esa oferta. Porque el propósito de Dios es que cada uno de sus hijos nos rindamos al reinado y al gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso Gálatas 5:25 nos hace esa recomendación. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, si el Espíritu vive en usted, déjelo que lo dirija. Si usted le pide al Espíritu Santo, Él le dirá lo que usted necesita saber y a dónde ir y qué hacer.
Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Esto dijo Jesús. Y Jesús no estaba hablando solamente de una profecía, no estaba hablando de sus sucesos que iban a venir en el futuro. Él estaba hablando de su propia experiencia, de su propia vida, lo que él estaba viviendo. Andar en el Espíritu se trata de ser dirigido por el mismo Espíritu en un sentido práctico en toda nuestra vida. Y termino con esto. El resultado de tomar usted voluntariamente la decisión de andar en el Espíritu trae como resultado un corazón agradecido. Un corazón agradecido por todo lo que Dios puede hacer, por todo lo que está haciendo y por todo lo que va a hacer de ahí en adelante. Y ese agradecimiento te hará entonces adorarle, amarle, alabarle y gozarte en el Señor. Así es que, hermanos, permitamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Los que hemos recibido por fe a Cristo, nos pide que andemos en Él por la fe, hasta el momento en que Cristo venga y vayamos al cielo y Él vea que estás ahí y te diga: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Así es que vamos a andar en el Espíritu, hermano. Es algo que nos conviene, es algo que nadie más nos puede dar más que Dios. Y además es el Espíritu Santo quien te va a convencer de dejar a un lado todo lo malo y comenzar a caminar en el camino correcto. Andemos en el Espíritu, amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios. Empieza a darle gracias a Dios por su Espíritu Santo. Dígale: Señor, te doy gracias por haber enviado tu Espíritu Santo a mi vida. Porque dígale: yo reconozco que el Espíritu Santo vive en mí. Si yo he creído en ti y tú me has perdonado mis pecados, me has hecho una nueva criatura, ahora ya no vivo yo, sino Cristo, y el Espíritu Santo vive en mí. Te doy gracias, Dios, por ese maravilloso Espíritu que tú nos has dejado en tu lugar. Físicamente tú no estás, Cristo, pero nos has dejado la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, Dios. Yo te pido, Señor, que no solamente me llenes con tu Espíritu, sino que me enseñes a andar en Él. Andar todos los días de mi vida conforme a la guianza de tu Espíritu Santo. Quiero tener una vida mejor. Quiero sentir lo que es andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu y recibir lo que el Espíritu Santo tiene preparado para mi vida. Señor, envía tu Espíritu Santo a cada uno de mis hermanos, Dios, aún en aquellos que no se han convertido a ti, Dios. Envía a tu Espíritu Santo para que les convenza de pecado, pero también de arrepentimiento, y puedan disfrutar de la vida que tú has diseñado para cada uno de nosotros, Dios. Oramos por aquellos que no te conocen. Oramos por aquellos que no tienen tu Santo Espíritu en su vida, para que tú les alcances, Dios, y tu Espíritu pueda habitar en ellos y poder alcanzar la felicidad que solamente podemos tener estando contigo, Señor. Gracias te damos, Dios. Sigue obrando. Dígale: sigue obrando en mi corazón.
Ayúdame a dejar a un lado los deseos de la carne y a vivir conforme a tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.